Gracias por acompañarnos. El programa de hoy es Matrimonios en Peligro. Este programa definitivamente no va a ser como los demás programas. Este programa es especial. Me acompaña para desarrollar el mismo el pastor Daniel Cruz. Pastor Cruz, bienvenido. Un placer estar aquí con usted. Daniel Cruz es originario nació aquí en los Estados Unidos, pero de raíces puertorriqueñas. Puertorriqueñas, sí. Perfecto, excelente. Y es pastor de la iglesia Faith World en Chicago. Y es una iglesia de habla inglés. Habla inglés. Sí. Una iglesia que fue fundada hace 22 años atrás. Y hemos estado aquí en la ciudad trabajando en la comunidad y trabajando también en diferentes naciones también. Extraordinario. Qué bueno que eso es así. El pastor Daniel Cruz fue uno de los conferencistas en la cumbre de Universidad para Líderes y tocó, digamos, el tema sobre el matrimonio, y yo diría que mucha gente ha catalogado esta como la conferencia de la cumbre. Entonces fue una de las conferencias que nos movió el tapete a todos los que estábamos allí y la gente que estaba viendo por internet. Y entonces los productores dijeron, necesitamos tener al pastor Daniel Cruz en el estudio porque él tiene una palabra que puede ayudarles a millones de seres humanos en América Latina. Amén. Bueno, hablemos entonces de los matrimonios en peligro. Primero hablemos, la gente usualmente hace chistes con el matrimonio y dice, el matrimonio es el único lugar donde uno duerme con su enemigo, dicen algunos. Sí. Y cosas de esa naturaleza. Definamos qué es matrimonio, Daniel. Bueno, el matrimonio, de acuerdo a las escrituras, ¿no? Son dos individuos que vienen a ser uno. Ya no dos individuos separados, sino que vienen a ser uno. Y Dios toma el matrimonio bastante serio. Tan serio que en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 3 y 4, nos habla acerca de nuestras oraciones y cómo nuestras oraciones pueden ser obstaculizadas cuando nosotros no estamos honrando a nuestros cónyuge o a nuestras esposas, hablando a los hombres. Exacto, y me llamó la atención la palabra griega que da origen a... Bueno, la palabra cortar. Exacto. Primeramente, Dios dice que nosotros honremos a nuestras esposas. La palabra honrar significa ponerle un precio fijo. No honrarla un día, entonces deshonrarla el próximo día, sino que nosotros tenemos que estar caracterizados como de honra, básicamente continua a nuestras esposas. También nos dice que nuestras oraciones son obstaculizadas, ¿no? Sí, correcto. Cuando nosotros no honramos a nuestras esposas. Esa palabra en el griego básicamente significa ser cortada. O la imagen que trae esa palabra en el griego es de una persona cortando un árbol que normalmente da fruto, pero al ser cortado ya se le quita el potencial de poder dar fruto. En otras palabras, si yo no tengo una relación correcta con mi esposa, yo no la honro, yo no voy a dar frutos en mi ministerio. No va a dar fruto. Y si da fruto a cierto nivel, no es nada comparado a lo que Dios le tenía en mente dar. Porque Dios es bien serio. Él quiere que nosotros honremos a nuestras esposas, y una de las cosas que por muchos años yo fallé en mi propio ministerio. Y de eso vamos a hablar ahora, pero antes, Daniel, en 30 y tantos años que yo tengo de ministerio, sí he visto 10,000 cosas. Incluso hemos tenido personas en estos programas que han hablado de votos matrimoniales y después han terminado dejando a la mujer, a la esposa. Y uno de los datos que nos impresiona, Daniel, es que en esos estudios socioreligiosos que se han hecho, que se hicieron hace algunos años, la gente que más se divorcia son cristianos nacidos de nuevo. Es decir, más que los católicos, y una cifra que me puso los pelos de punta, más que los ateos. Daniel, ¿qué pasa? Bueno, creo que tenemos que primeramente mirar al liderazgo.
En estos últimos años hemos visto que el liderazgo, muchos pastores están tirando la toalla, por así decirlo, en cuanto a su matrimonio. El caso personal, Daniel, ¿qué fue lo que pasó en su matrimonio? Bueno, en el 1990 conocí a mi esposa. Tuvimos una buena relación al principio. La única cosa es que yo ya era pastor cuando nosotros nos casamos. Entonces, ella vino rápidamente a entrar a pleno ministerio. A la iglesia. A la iglesia, pleno ministerio. Ella es de una personalidad también que trabaja bastante y siempre está haciendo, tiene que estar haciendo. Ella organiza conferencias de mujeres. Bueno, está a mi lado muy activa 100%, dentro exacto. De la iglesia. Esto comenzó a afectar a los dos, porque nosotros estábamos tan envueltos en tanta tarea, tantos proyectos, alcanzar tantas metas, que comenzamos a distanciarnos. Mi esposa me decía, ven, siéntate a cenar, siéntate a comer con los niños, pero yo estaba trabajando erróneamente en levantar mi imagen y la imagen de la iglesia. Y todos los proyectos, eso era por delante. Ella estaba sufriendo porque también necesitaba el tiempo, ¿no?, conmigo, pero yo no se lo estaba dando. Eso pasó año tras año tras año. El 90% de nuestra conversación era acerca del ministerio y también de los niños. Pero nosotros no teníamos esa conversación de yo conocer su corazón, ella conocer el mío, sino que todo era ministerio, ministerio, ministerio. Nosotros tenemos un tanque, por así decirlo, dentro de nosotros. Y ese tanque tiene un vacío y tiene donde se llena. Si el vacío es mayor que lo llena, entonces nosotros comenzamos a bajar en niveles de la serotonina. Es correcto. En nuestro cerebro. Correcto. Lo que viene a suceder es que cuando comienza a descender los niveles de serotonina en nuestra vida, en nuestro cuerpo, comenzamos a ser afectados emocionalmente. Nuestra energía, nuestro apetito, el dormir también. Las relaciones íntimas de pareja. Exacto, todo eso viene sufriendo. Eso sucedió con nosotros por bastante tiempo. Dani, tengo que ir a una pausa y vamos a seguir hablando de este interesante tema. En este momento ya tenemos la atención de las personas. Sí. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, quédese con nosotros. Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Seguimos con este interesantísimo programa Matrimonios en Riesgo. Daniel nos está comentando acerca del tanque. Ese tanque puede estar vacío o lleno y entonces hay cosas que lo vacían y cosas que lo llenan. Que lo llenan, exacto. ¿Cuáles son las cosas que vacían el tanque? Bueno, lo que vacía especialmente a nosotros pastores y líderes, la consejería mucho, están aconsejando constantemente. Está recibiendo todo eso que exacto, la gente resolviendo problemas de otros, no solamente eso, sino las finanzas, la administración, proyectos, alcanzar nuestra visión, que a veces le incluimos cosas que Dios no necesariamente... Líderes que le están amargando la vida a uno, eso lo desgasta a uno. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué llena? Bueno, lo que llena puede ser cosas sencillas como caminar juntos,
con tú y tu esposa en el parque, ir a divertirse uno en la playa o ir de vacaciones. ¿Ustedes tomaron vacaciones? ¿Tomaban? Fíjate que bueno, interesante, sí tomamos vacaciones, pero la única cosa es que si estaba 2 semanas en vacaciones, estaba en el teléfono, estaba pensando, estaba haciendo todo lo que... Hay que cortar. Exacto. Hay que dejar el celular y la internet. Sí. Y eso comenzó a vaciarnos. Vaciar. Y muchas cosas nos estaban vaciando. Y casi nada nos estaba llenando. Y eso llegó a un punto que cuando el tanque está bajo, claro, comienza ya a afectar aún el ánimo de uno. Sí, lo que dijimos anteriormente. Exactamente. La alimentación, la relación de la pareja. Pero también no solamente entre parejas, sino que con los hijos. Con los hijos y en la iglesia. En la iglesia. Yo miraba a las personas y lo que veía eran problemas. Y el ministerio estaba creciendo. ¿Y más o menos cuánto tiempo duró esto? ¿Se casaron en el 90 y cuándo fue que esto explotó, digamos? Nosotros estamos casados por 18 años. Esto explotó hace 1 año atrás. Ok, y esto, ¿ustedes están en los mid-40s? Bueno, yo estoy yo tengo 49 años. Ok. Mi esposa tiene 39 años. Ok, también esto es clave, que hay que entender que los seres humanos vamos por etapas de edades. Y sí, usualmente estas crisis ocurren cuando uno está en los 40. Porque la época de las maripositas, le llamo yo, que son los 20, el enamoramiento, la energía, la pasión, ya en los 40 y es otra historia. Exacto. Entonces, básicamente, y yo les digo a los pastores amigos míos, hagan ministerio con la gente de la mediana edad, que es la gente de los 40, porque ahí es cuando surgen una serie de cosas. Sigamos hablando entonces. ¿Qué pasó hace 1 año atrás? Bueno, hace 1 año atrás llegamos a una baja. Al punto más bajo. El tanque llegó a su vaciado. Y nada que lo llenara. Y nada que lo llenara. Ahora, eso me llamó la atención en la conferencia que hay 3 niveles, que va de ansiedad. Bueno, cuando baja al primer nivel, nosotros comenzamos a experimentar ansiedad. También pueden ser anxiety attacks. Entonces, ataques de ansiedad. Claro. Exacto. Entonces, cuando no se hace nada, o sea, esta es la forma del cuerpo decir algo está mal. La alerta de la luz amarilla. Y nosotros pasamos por eso bastante. Ambos, pero no hicimos nada. Ya, de acuerdo. Solamente, de vez en cuando íbamos a hablar con alguien que nos decía, ora más, ayuna más y todo está bien. Ya. Entonces, el próximo nivel es emotional breakdown. Sí, es un descalabro emocional. Exacto. Digamos así. Yeah. Entonces se llega al punto, si también ahí no se ha hecho nada, llega hasta lo último, que viene básicamente siendo un nervous breakdown. Es descalabro nervioso. Eso ya provoca una depresión crónica, y ese tipo de situaciones. Estábamos ahí, fíjate, de tal grado, de tal punto, Raúl, que mi esposa cambió, según yo, de la noche a la mañana. Ella, el enojo en sus ojos, y nada de lo que salía de la boca de ella era positivo. Yo era lo peor, porque cuando uno está a ese nivel de serotonina en su cuerpo, no razona bien. Y todo es crítico y todo es negativo. Es correcto. Todo es negativo. Ella vio todo negativo. O sea, yo era el peor esposo en los últimos 18 años. Ella no quería, me dijo que no me amaba, que no sentía nada y básicamente que quería un divorcio. Eso a mí me destruyó. Evidentemente, y esto es clave porque estamos hablando de un pastor exitoso en la ciudad de Chicago que tiene una iglesia, que había puesto estaba cuidando su imagen, y de la noche a la mañana la esposa le dice, me voy. Raúl, todos por fuera se veía perfecto. Éramos la perfecta familia
con los perfectos niños y el ministerio creciendo y bonito. ¿Okay? Y esto a mí me tomó de sorpresa, porque yo estaba how should I put it? I was self-deceived. Ok, que yo me autoengañé a mí mismo. Exacto, yo me autoengañé y yo creía que todo estaba bien porque como mi esposa estaba haciendo, se mantuvo ocupada, estaba con los niños en el ministerio, predicando. Sí, yo me engañé a mí mismo. Todo, exacto. Y llegamos a un punto ya que, sinceramente, yo tenía que pelear y luchar en contra de todas las evidencias, porque todo por fuera me decía, se acabó. Ya, se acabó. Pero, ¿y qué pasa, Dani? Entonces, cuando ella se va de la casa, bueno, se llevan los niños y tú quedas... yo llegué, ella se fue, yo llegué una tarde y cuando llegué a la casa, fui al cuarto, todas las ropas estaban, el cuarto, el closet estaba vacío. Ya. Ella se llevó todo. Se llevó a los niños, vino a llegar a la casa de la hermana de ella, que gracias a Dios es una cristiana, y nos ayudó bastante. Llegó allí. Yo no la podía llamar, traté, pero no la podía llamar porque no quería hablar. Yo no sabía qué hacer en ese entonces. Entonces me fui a Florida. Donde el padre espiritual. A donde mi padre espiritual. Eso es importante que para los pastores que son llaneros solitarios, Lone Rangers, que tengan un padre, un mentor que los ayude en casos así, ¿verdad? Exacto, exacto. Y yo llegué allá a brazos abiertos. Mi padre espiritual, que por cierto fue el único que yo he conocido, el único pastor. Yo estuve con él 15 años y entonces él me envió a pastorear. Y estuve allí con él y su esposa. Me tuvo un cuarto esperándome, me metí al cuarto, comencé un ayuno de 35 días y allí estuve buscando el rostro del Señor, porque solamente Dios podía intervenir. Solamente. Dani, en la tercer segmento de este programa vamos a ver cómo Dios opera después de ese ayuno y cómo Dios revierte algo imposible. Exacto. Usted está viendo UPL 360, estoy completamente seguro que nadie quiere moverse de sus asientos. No se vaya, quédese con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo. El diplomado en orientación familiar. Seguimos con esta extraordinaria historia que seguramente va a ayudar a muchos maridos, a muchos pastores a hacer cambios. Dani, después de 35 días me llamó la atención esa visión que viene del Espíritu Santo, un nombre en japonés y una identificación. ¿Cómo fue eso? Bueno, estuve ayunando y buscando el rostro del Señor para mi familia. El diablo en los oídos todas las mañanas, todas las noches. Estás terminado. Estás terminado. Ella no quiere nada que ver contigo. Tu ministerio fuera. Todo. Acabado. Exacto. Y estuve clamando al Señor. De momento estuve en una visión. Es un sueño, pero visión, porque Dios me demostró a mí y a mi esposa sentado en un sofá. Ella alejada de mí en el sofá. Entonces, en el sueño, en esta visión, yo tomé una libreta y comencé a deletrar la palabra Kirishima. O sea, esa palabra jamás y nunca había oído de ella. Entonces, yo me levanté a las 4 de la mañana, en noviembre 15 del año pasado. Me levanté y fui al internet y comencé a buscar la palabra Kirishima, a ver qué significaba. Entonces veí que Kirishima era un battleship. Sí, es un barco de guerra. De guerra. Que estuvo en World War I y World War II. En la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Entonces,
yo le pregunté al Señor, ¿qué significa esto? Y entonces el Señor me dejó saber que ese era el nombre del espíritu o el principado que vino a tratar de destruir mi matrimonio, mi vida y también el ministerio. Y la iglesia. Y la iglesia. Entonces, lo interesante es que comencé a orar. Entonces, cuando terminé de orar, el Señor puso en mi corazón, ve y sigue leyendo acerca de ese barco. Cuando leí lo último, decía que en el mes de noviembre 1942, el barco fue destruido. Hundido. Exacto. Un 15 de noviembre. Un 15 Exactamente de noviembre. ese mismo día. Ese mismo día, pero en el 1942. Exacto. Entonces el Señor me dejó saber que en ese momento, que ese espíritu, ese ataque fue destruido. Excelente. Okay. Ahora, lo que ahora tenía que hacer era orar para restaurar todo el daño que se había hecho. Entonces llegué a la casa. Cuando llegué a la casa ella todavía no estaba allí. Seguía yo orando. Dios puso en mi corazón que tomara un traje de ella, un traje blanco en el cual ella predicaba. Entonces lo puse en la cama porque por ya semanas y semanas y semanas estaba yo durmiendo solo. Puse el traje ahí y todos los días y todas las noches imponía manos y oraba. Señor, mi esposa vuelve. Mi esposa vuelve. Si el corazón del rey está en las manos de Dios y Dios torna ese corazón y lo dirige, también lo puede hacer con mi esposa. Entonces, esa era mi oración. Yo rehusé darme por vencido. Yo dije, si Dios es un Dios que puede hacer cualquier cosa, entonces y yo estoy en pacto con mi esposa, Él puede traerla para atrás. Cuando yo me levanté una noche, Raúl, yo estuve orando y el enemigo literalmente en el cuarto y me decía que todo estaba destruido. Yo esa noche estuve orando por horas hasta que yo sentí en mi espíritu que la victoria era mía. Yo comencé a darle gracias a Dios. Y cuando le di gracias a Dios, eran como a la 1 de la mañana, suena el teléfono. Y cuando yo tomé el teléfono, era mi esposa. Y mi esposa me dice en ese momento, necesitamos comenzar con consejería. Ella sabía que yo nunca me importó la consejería, pero la consejería era algo que iba a ser instrumental en ese momento para traer todo a lo que tenía que estar. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero restaurar mi matrimonio. Yo quiero comenzar de nuevo, pero con la misma esposa. Quiero algo completamente diferente. Entonces, así mismo lo hizo el Señor. Pero cuando llegó a la cumbre, por así decirlo, era la despedida de año. Nosotros teníamos despedida de año en nuestra iglesia. Claro. Pero ella estaba asistiendo a la iglesia de su tío. Entiendo. Entonces, ella estaba allá. El Señor puso en mi corazón que fuera para allá. Fui y cuando yo llegué, la busqué a ella. Me dijeron que ella estaba en la oficina con su tío, que es pastor, y con otra pareja de pastores. Cuando yo entré, estaban aconsejando a mi esposa. Estaban hablándole. Cuando yo entonces averigüé que esa pareja, Dios le había puesto en su corazón que viniesen ahí específicamente para hablar con nosotros. Ellos no sabían que yo iba a estar ahí. Entonces comenzaron a ministrarnos. Precisamente, Raúl, ellos habían pasado por exactamente lo mismo que nosotros estábamos pasando. Entonces, ella volvió a la casa. Ella se quedaba en el cuarto arriba donde yo estaba, pero yo me moví al basement. Sí. Pero ahora estábamos en la misma casa. Al sótano. Exacto. A mí me decían pastores, líderes, Raúl, que comenzar una nueva vida. Con otra mujer. Con otra mujer. Y para contestarle la pregunta que había hecho anteriormente, el por qué, nosotros los líderes
somos culpables por darnos por vencido. Sí. No tomar la palabra literalmente. Es correcto. ¿Ok? Y entonces también decimos, bueno, todo el mundo tiene un libre albedrío, entonces no podemos orar eso. Bueno, si nosotros leemos en el libro o sea, en el profeta que la esposa era Sí, Oseas. Oseas, en el libro de Oseas, dice la Biblia que Dios llegaría el momento que ella se iba a decir a sí mismo, yo tornaré y volveré a mi esposo. Okay. Yo volveré a mi esposo, porque Dios intervenía al corazón de Gomer. Y ahora, en este momento, el matrimonio está completamente En este restaurado. momento, completamente restaurado. Ella me dice que me ama como nunca, que yo soy un hombre completamente diferente. Ahora, el vacío no es mayor que lo que nos llena. Nosotros estamos caminando, platicando, yendo a divertirnos nosotros dos. Cero ministerio y solo el corazón de ambos. Exacto. Después de las 5 de la tarde, yo no me traigo los problemas de la iglesia a la casa. Se quedan afuera. Se quedan afuera. Aquí hablamos de otro tema. Exactamente. Dani, producción dice que hemos terminado, pero hay cualquier cantidad de pastores viéndonos. Por favor, una palabra para estos hombres que ya están tiraron la toalla. Yo conozco un montón de gente que no aplicó estos principios. Por favor, una palabra para ellos, Dani. Le pido a los pastores que están luchando, no se den por vencido. Clama a Dios, busca el rostro de Dios, ora, párate en la palabra firme. Dios te dará una promesa para tú arreguindarte de esa promesa. Y cree a Dios para tu matrimonio. No importa quién te diga lo que te quieran decir, ni aún lo que tú veas alrededor de ti. Tú sigues fijamente. Pagas el precio. Si tú verdaderamente crees que Dios puede hacerlo, Él lo vas a hacer. Muchas gracias, Dani. Extraordinario. Disculpen, por favor, No, muchísimo. Nosotros entendemos. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, este programa además va a estar colgado en el YouTube. Usted lo va a poder ver. Hubo algo para terminar. Hubo un pastor que me dijo, uno de estos domingos, tal domingo, no voy a predicar y voy a poner el video del pastor Dani. Eso me lo dijeron después de la cumbre. Esto ya nos ha movido el tapete a muchos. Gracias por estar con nosotros.